Hola a todos y bienvenidos al webinar trimestral de True Value en Rankia. Alejandro Estebarán, asesor de los vehículos True Value y True Value Small Caps, nos presentará cuáles han sido los principales cambios en la cartera, la visión de mercado que tiene asesorando estos vehículos y nos dará una pincelada también para los que no pudisteis asistir al webinar de presentación de True Capital, el nuevo fondo centrado en grandes compañías de la semana pasada que presentó la semana pasada Alejandro en Rankia. Nos dará una pequeña pincelada sobre eso. Os recuerdo que la presentación durará alrededor de 45 minutos y luego tendremos un pequeño apartado sobre las preguntas más interesantes y más votadas por vosotros en el chat en cuanto a la cartera, los cambios y posibles salidas y entradas. Sin más, os dejo con Alejandro. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo webinar. En primer lugar, como siempre, damos las gracias a todos los partícipes por asistir, por todo el interés que muestran en cada reunión trimestral que hacemos, y a Rankia también por facilitar toda la estructura y por los bien que nos tratan siempre. Entonces, como ya sabéis o ya estáis acostumbrados a estos webinars de actualización, ya conocéis los objetivos de la gestora o True Value Investments. Ahora ya tenemos dos vehículos nuevos, bueno, y un tercero, que es True Capital, que además ya me han comentado que es contratable. Ahora hablaremos un poquito más. Pero en el webinar de hoy, obviamente, nos centraremos más en True Value y True Value Small Caps. Entonces, antes de comenzar, como bien os decía Luis, tenéis en nuestra propia web, creo que dentro de poco lo publicarán, el vídeo con la presentación que hicimos del nuevo fondo de True Capital. Creemos que es un proyecto bastante diferente a todo lo que hay en España dentro de gestión activa y que puede ser del interés de muchas personas que quieran invertir. Pues al final el enfoque que le habíamos dado, por así decirlo, era renta variable conservadora. No pensamos que haya valor en la renta fija. Teníamos dudas al principio de si hacer un fondo mixto e incluir renta fija, pero pensamos que nosotros personalmente no invertiríamos en ello, pues entonces tampoco sería honesto ofrecérselo al cliente si no creyéramos. Entonces pensamos que con la situación que hay en renta fija, pues tenía más sentido un fondo así. Y también hemos tratado de unir lo mejor de la gestión activa con lo mejor de la gestión pasiva. La gestión pasiva, una de las partes buenas que tiene es que ofrece un alto grado de diversificación, es fácil de invertir. Con comprar un fondo indexado 2, uno ya tiene suficientes empresas o acciones de renta variable para tener un buen rendimiento. Entonces, esa es una de las partes positivas que le vemos. Y otra parte, pues es que es un vehículo, un modo de inversión con unas comisiones bastante reducidas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es apretarnos el cinturón. Ya dijimos que, pues, desde que tenemos la gestora, pues es una herramienta nueva que tenemos a nuestra disposición para ofrecer los productos que nos demandan los clientes o que los partícipes nos comentan que les gustaría disponer. Entonces, hemos ofrecido sin comisión de éxito, solo es comisión fija del 0,33%, no hay comisión de reembolso ni nada. Lo hemos tratado de hacer lo más fácil posible. Con un grado de diversificación bastante alto, de 30 a 40 posiciones, en grandes compañías. Ese es el elemento diferencial también a los otros dos fondos de True Value, que estamos más enfocados en compañías pequeñas y alguna mediana. Porque al final la gestión pasiva funciona porque se puede hacer de forma a mayor escala en grandes compañías. Sin embargo, el punto diferencial que le añadimos es que existe un filtro de valoración, donde en este nuevo fondo no solo vamos a invertir a las mejores compañías, sino que tienen que cumplir o tiene que tener sentido la valoración para que no ocurran periodos, como explicábamos en el vídeo que os decía de presentación del fondo, donde un índice como el Standard & Poor's 500 pues puede estar 12 años lateral, como pasó entre el año 2000 y el 2012. Entonces no queremos que suceda eso. Es un fondo en el que las valoraciones son más exigentes que en pequeñas y medianas compañías. Entonces, nuestro objetivo de rentabilidad para ese nuevo fondo es de entre un 5 a un 10%, dependiendo de cómo evolucione el mercado los próximos 5 o 10 años, pero esa es nuestra visión. Con un grado de volatilidad probablemente inferior al que tengan los índices, y es un fondo que se debería comportar mejor cuando haya caídas en los mercados por ese enfoque que ponemos en la valoración. Y es un fondo que también hemos invertido en las mejores empresas del mundo y todas ellas pasan un filtro de que sean
como os ponemos aquí, muy resistentes a las crisis. Todos hemos comprobado que en 2008 pues, lo hagan bien, en la peor crisis económica que ha habido en los últimos 40 años, pues nos parece la mejor medida de lo que debe estar en el fondo. Entonces, en esa presentación, a la cual os invitamos a ver, hay bastantes ejemplos de las compañías que van a formar parte de este nuevo fondo y que nos hace mucha ilusión porque creemos que, pues sinceramente, no hay fondos parecidos o de este estilo con esta clase de condiciones en España. En España hay muchísimos fondos, pero nos hemos querido diferenciar de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, al que le interese también nos puede escribir al email de la gestora o a través de info@truevalue y recibir más información. El fondo es contratable en Banco Alcalá. Tanto disponen de plataforma online que te envía la documentación a casa, firmas donde está marcado, lo reenvías con el sobre prefranqueado y es bastante cómodo el proceso. También de manera presencial en alguna de las oficinas de Banco Alcalá, que ha sido una parte importante para que este proyecto pueda salir adelante. O sea, al final, para poder ofrecer estas comisiones tan bajas, pues hemos tenido que reducir bastante los costes, contar con el apoyo de Banco Alcalá, que nos ayuda mucho en la parte de back office y de la contratación y comercialización del producto. Y posteriormente el fondo está ya disponible en las plataformas de Inversis y de Allfunds, ¿de acuerdo? Y esperamos que a medida que pase el tiempo pues sea contratable por diferentes canales. Solo que es un fondo con una comisión muy ajustada, no se puede ceder comisión obviamente a los comercializadores. Por eso las opciones de comercialización van a ser un poco más limitadas, pero vamos a hacer todo lo posible para que el participante tenga las mayores alternativas de beneficiarse de un producto así que pensamos que puede aportar bastante valor. Entonces, entrando ya un poco en el resumen que hacemos previo de qué ha sucedido durante el trimestre en los mercados y luego ya entramos más en detalle en la cartera, ha habido bastantes avances en la vacuna contra el COVID. No sabemos si al final saldrá a final de año o principios del siguiente. Los expertos afirman que para el H2 de 2021 ya debería haber campañas de vacunación masiva. Entonces, los mercados han estado bastante volátiles en el tercer trimestre. Julio y agosto subieron, luego septiembre, pues a medida que las noticias respecto a la evolución de la vacuna eran negativas bajaron. Entonces, va a seguir siendo así la tónica general, por lo menos durante los próximos 12, 18 meses. Lo más importante es que los bancos centrales siguen apoyando muchísimo la economía, que como ya dijimos, el error que habían cometido en el 2008 fue que actuaron demasiado tarde. Entonces, eso provocó una paralización total del sistema financiero, que es el pulmón de la economía, y las consecuencias fueron desastrosas. Entonces, pensamos que mientras los bancos centrales sigan apoyando tanto la economía, siga habiendo estímulos, tanto porque al final todos los países en su política económica se fijan en lo que haga Estados Unidos. Estados Unidos ya se está hablando de otro nuevo estímulo de 2 trillones de dólares. Pensemos que llevamos acumulados en torno a 3 trillones entre lo que ha inyectado la Fed, lo que ha inyectado el gobierno. En la crisis del 2008 fue en torno a 1 trillón de dólares. Entonces, estamos hablando de proporciones bastante grandes. Entonces, si sale adelante, que es bastante probable, en Europa se tiende a copiar, lo mismo que se hace en Estados Unidos y al final, pues si hay toda esta clase de medidas, no esperamos que haya una volatilidad excesiva y la economía, además, todos los indicadores que estamos viendo, pues se están recuperando poco a poco de una forma satisfactoria. Seguimos observando el mercado polarizado que hemos comentado en anteriores webinars. Está Lee Druckenmiller, ya sabéis que es uno de los inversores que más seguimos en True Value, es uno de los inversores que mejor rendimiento ha tenido, especialmente en cuestiones macroeconómicas. Y lo que él observa pues, es que hay una parte del mercado que siempre hablamos de empresas que no tienen beneficios, que cotizan a 30, 40, 50 veces ventas. Ayer estaba viendo un informe de Credit Suisse que estaba valorando una compañía a 80 veces ventas del año 2021, creo. O otra que estaba valorándola a 50 veces EBITDA, pero EBITDA del año 2026, de 6 años en adelante, que normalmente los analistas no hacen proyecciones de más de un año o dos. Entonces, ya los analistas, para tratar de justificar el precio absurdo al que cotizan algunas acciones, pues tienen que empezar a inventar métricas un tanto curiosas. Entonces, eso nos da un poco la idea del mercado en el que estamos navegando. Nosotros vamos a seguir con nuestro estilo habitual, de que sean buenas compañías, resistentes a la crisis,
buenos equipos directivos, baja deuda y una valoración razonable. Tampoco la más barata del mundo, pero sí razonable. Que sean negocios también que tengan futuro, ¿vale? No nos vamos a meter, yo que sé, en empresas de radio, televisión, prensa, cosas así que no que están ya un poco en declive estructural, ¿vale? Pero es el mercado en el que vivimos, no sé cuánto durará esto. La anterior vez en que ocurrió esto, entre el año 96 y el 2000, duró 4 años. Ahora ha empezado más o menos en 2017-18, llevamos 2-3 años. Históricamente estas cosas, ha habido periodos anteriores, tipo los años 60, 70, a partir del año 66, duró hasta casi el 73, 74, pues unos 4, 6, 7 años, entre medias hubo alguna caída y tal, pero no son procesos o mercados que vayan a prolongarse mucho en el tiempo, situaciones como las que estamos viviendo ahora, pero no quiere decir que vaya a acabar pronto. Entonces, como inversores tenéis dos opciones, o participar de ello, nosotros sentimos que es una clase de juego un poco estresante, sí, los beneficios pueden ser altos a corto plazo, pero uno en primer lugar no duerme tranquilo y no pensamos que sea un estilo de inversión sensato a largo plazo, sobre todo con el dinero de los clientes. Entonces nosotros preferimos mantenernos al margen, tampoco nos vamos a poner cortos ni cosas de estas así extrañas, simplemente es mantenernos al margen y seguir haciendo pues lo mismo que hemos hecho estos ya casi 7 años de True Value. Aquí podemos ver cómo la recuperación de la producción o el PMI industrial a nivel global ya está sucediendo, la famosa recuperación en V. En muchos sectores está siendo mucho más rápida de lo que esperaba la gente. Sin embargo, en otros, como por ejemplo el sector aéreo, con el empeoramiento de las nuevas restricciones que ha habido a viajar por el aumento de casos a nivel global, pues se estaba produciendo la recuperación, que era esta línea azul que veis aquí, Eurocontrol es de las principales autoridades. Sin embargo, y se esperaba que acabase el año en torno a febrero de 2021 con una caída ya bastante ligera. Sin embargo, el nuevo escenario que barajan ahora es la línea roja, que es bastante peor a lo que se esperaba inicialmente en cuanto al tráfico aéreo. Entonces, el sector de turismo y demás, las inversiones que tenemos en esa parte, pues tardarán más en recuperarse. Aunque ahora en la presentación hablaremos más en detalle. El tema de la restauración también está evolucionando de una forma positiva. Aquí ya vemos el número de restaurantes abiertos. Desde en mayo, pues apenas un 15% estaban tomando reservas y ya casi estamos al 80%. Y tiene una evolución bastante positiva en casi todos los países. Entonces, estos son los sectores más afectados y que se está recuperando de forma satisfactoria. Además, la Fed hizo un cambio radical. O sea, el speech que hizo el señor Powell recientemente no se le ha dado mucha importancia, pero supone un cambio de comunicación o de política de la Fed tremendo desde los últimos 40 años. Porque abiertamente han dicho que van a permitir que haya bastante o un nivel de inflación mayor en la economía. Esto al final, pues, de una forma implícita te está obligando a comprar activos reales y para el pequeño inversor la forma más accesible es renta variable, también inmuebles y demás. Pero lo que decíamos antes, las perspectivas de la renta fija en ese escenario no son nada buenas y además partiendo de valoraciones muy exigentes, que es que las rentabilidades a nivel global están dando 1%, 0,6% en Estados Unidos, en Alemania negativo. Entonces pensamos que tiene mucho riesgo y es una de las razones por las que un fondo como True Capital pues tiene sentido empezarlo en este momento para aquellos inversores que son más conservadores, que no quieren a lo mejor la volatilidad que hay en True Value Small Caps o en True Value normal y que quieren sentirse seguros, o sea, poseyendo las mejores empresas del mundo y estando tranquilos a cambio de una rentabilidad un poquito inferior, pero con unas comisiones más ajustadas. El flujo de capital sigue siendo negativo, las salidas de capital que está habiendo en renta variable. Podemos observar aquí como la combinación de un mercado alcista con salidas de capital más bancos centrales apoyando al sistema económico y a la bolsa en general, pues pensamos que es positivo de cara al futuro. Las valoraciones sí que es cierto que son un poquito más exigentes que en el pasado, pero también porque los tipos de interés nunca habían estado tan bajos
Y además la Fed también, aparte del tema de la inflación, ha dicho que durante los próximos 3, 4 años los tipos de interés van a seguir en cero o en torno a cero, lo cual es también bastante positivo para la renta variable. En True Value estamos satisfechos del rendimiento de este año. A pesar de la volatilidad enorme que hemos vivido, pues hemos conseguido recuperar la mayor parte de las minusvalías latentes que había en los 6 primeros meses del año. Y la parte positiva, además, es que tenemos muchas posiciones compradas a precios muy, muy bajos. Entonces, simplemente con que se recuperen al nivel previo que tenían. Y esperamos que así sea. El resultado puede ser bastante positivo en los próximos trimestres y años. Desde inicio llevamos una rentabilidad acumulada del 64%, neta de comisiones. Seguimos muy invertidos porque seguimos encontrando bastantes ideas interesantes, especialmente las que están ya en cartera. Ahora hablaremos un poco. El fondo sigue bastante concentrado, que es lo que hemos hecho cuando hubo las caídas de marzo. Y publicaremos en breve la carta trimestral, ¿vale? Y ahora hablaremos más en detalle de las posiciones de True Value. Hemos reducido peso en las empresas grandes, que es la que mejor comportamiento han tenido durante este trimestre, Amazon, Google, Facebook, que habían dado buenos resultados durante el año. Y ahora hablaremos también un poquito más en detalle de MTI Food. En el anterior webinar ya comentamos cómo el mercado pensábamos que estaba exagerando un poquito en el castigo que había tenido en bolsa. Porque especialmente durante el segundo trimestre y parte del tercero habíamos hecho bastante trabajo en la compañía y estuvimos analizando líneas de negocio y vimos que las cadenas de pizzerías que tiene, heladerías y otros conceptos de restaurante estaban aumentando mucho las ventas en este entorno. Sí que es cierto que los restaurantes más de pedir reserva, ir a una mesa, lo que llaman el casual dining o fine dining, pues sí que estaban más castigados. Entonces, después de hacer análisis pensamos que no iba a ser tan grande la caída de resultados, ¿no? Y que unos conceptos podían compensar otros. Y en el Q3, en los resultados que acaba de publicar hace unos días, pues se ha confirmado eso y el fondo estuvo acumulando bastantes acciones entre 27 y 30 dólares y ahora al haber subido a casi 45, había una posición del 8%, pues se sobrepasa el límite del 10% legal y el fondo por esa razón tiene que reducir. Nos sigue encantando la compañía, sigue bastante barata, de unos beneficios normalizados podría estar a un 9 veces free cash flow de lo que va a ganar este año. Y eso que las ventas han caído un 17%. A medida que se recuperen las ventas el año que viene, la empresa ya está directamente en modo ofensivo. Estos meses atrás estaba en modo defensivo, viendo la deuda, tal, viendo cómo está toda la situación, pero en cuanto lo han visto que lo pueden manejar y que van bien y que incluso han crecido los beneficios respecto al año anterior, quieren hacer adquisiciones porque ven muchas oportunidades y pensamos que es positivo. Parte de los beneficios que hemos obtenido con estas ventas hemos incrementado, por un lado, en AutoZone, que es una de las nuevas incorporaciones, ya estuvo en el pasado en el fondo. Es una compañía que le ha beneficiado el COVID, que ha aumentado las ventas comparables un 20%, que cotiza a un múltiplo de valoración bastante atractivo de PER 15, PER 16, cuando la media histórica es 20 veces. Es un negocio que es súper resistente a las crisis. De hecho, el propio equipo directivo así lo afirma, que el entorno de crisis que puede dejar el COVID a su paso, pues les va a beneficiar los próximos años. Sigue generando valor, entienden muy bien la asignación de capital, entonces estamos bastante tranquilos ahí. Y AerCap, ahora hablaremos, pensamos que está barata. En cuanto apareció una noticia de que si la vacuna se va a retrasar o cosas así, pues las acciones bajaron y entró dentro de nuestro rango otra vez de compra y por eso nos parecía interesante volver a incrementar. Y respecto al fondo True Value Small Caps, hemos tenido buen inicio en lo que llevamos de año, llevamos un 24% de rentabilidad. Obviamente la rentabilidad desde inicio coincide con este, porque empezó en 2020. Estamos muy agradecidos a todas las personas que habéis apoyado el proyecto. Tenemos ya casi 12 millones de euros bajo gestión. Recordad que en este esfuerzo que estamos haciendo por ajustar un poquito las comisiones, la clase B la hemos reducido al 0,95% hasta los siguientes 20 millones de euros. ¿De acuerdo? Entonces, desde el 1.010.000 hasta el 30, pues tenéis esas comisiones reducidas. Hay en torno a 1.100, 1.200 partícipes.
Estamos invertidos al 92%. El objetivo en este fondo es estar siempre invertido y sobre todo porque en el entorno actual estamos encontrando muchísimas oportunidades en small caps. O sea, daría para hacer hasta otro fondo de small caps solo de las oportunidades que hay, porque no hay que complicarse. O sea, la mayoría de las posiciones que tenemos en el True Value Small Caps no están afectadas por la crisis del COVID, no tienen deudas, son buenos negocios, tienen un equipo directivo y encima la valoración es súper atractiva. Ahora os vamos a mostrar dos de las ideas que hemos incorporado en el Small Cap, sobre todo una de ellas ha pasado a ser la principal posición y es de las mejores inversiones que hemos encontrado probablemente en los últimos 2-3 años. Y eso está siendo un poco la tónica general que estamos viendo en Small Caps. No solo el estilo de inversión más de prestar atención a la valoración se ha quedado rezagado en los últimos años, sino como ya os venimos comentando desde 2018, todo lo de Small Caps, si veis los principales índices o principales gestores, algunos que seguimos nosotros que son exitosos, que tienen track record de 20, 30 años haciendo Small Caps, pues están teniendo periodos muy difíciles porque cuando el mercado detecta riesgo, la gente tiene miedo o se pone de moda un estilo de inversión, pues lo que hablábamos antes, tiende a salir bastante dinero. Entonces, como son ilíquidas, provoca mucha volatilidad en la cotización y eso es lo que está generando oportunidades. Hemos iniciado posiciones en el trimestre en una situación especial que eran unos warrants de una compañía. Este tipo de operaciones en warrants llevábamos mucho tiempo sin hacerlas en True Value porque eran bastante ilíquidas. Y al principio sí que lo hicimos, en 2015, recuerdo, en algunas situaciones especiales y suelen ser bastante lucrativas y si se ejecutan bastante bien. Entonces son unas inversiones bastante asimétricas donde el riesgo está bastante limitado y el upside era bastante alto. Entonces, en estos instrumentos hemos generado casi un rendimiento del 100%, ¿de acuerdo? El fondo no está apalancado, aunque estos sean instrumentos apalancados, para el coeficiente total de exposición a renta variable se cuenta la exposición nominal. Entonces, no estamos haciendo apuestas apalancadas ni nada para generar estos rendimientos, sino que son posiciones que han funcionado bastante bien. Y pues eso, que podemos ejecutar por la agilidad que nos da este nuevo fondo y porque ya no tenemos esas restricciones que hablábamos de la CNMV, de liquidez y demás, pues que sí que tenemos que cumplir en True Value original. Y habría algunas posiciones que a lo mejor son más ilíquidas, que ya estamos un poco al límite de los coeficientes que se exigen para dar seguridad a los partícipes que entraron a ese fondo. Pues en Small Caps no tenemos ese problema. Tenemos aquí otra empresa, Research Solutions, que tiene un negocio muy asset light, 100% recurrente, o sea, al final no sufre las crisis, y tiene un modelo de negocio tradicional. Y lo que han inventado ahora, o se han sacado de la chistera, es el modelo más SaaS o en la nube, todas estas empresas que están tan de moda, pues lo que está haciendo es reinvertir los beneficios del negocio tradicional para crecer esa nueva línea de negocio que les está creciendo a un 30%. La empresa está bastante barata, unas 10 veces beneficios normalizados, sin contar la inversión que está haciendo en esta nueva línea de negocio, para un negocio que es de publicación, de estudios, de todo tipo de research, médico, académico, y que prácticamente no tiene competencia, la retención de clientes, como decíamos, es altísima y que tiene esa opcionalidad de la nueva línea de negocio que está abriendo. Durante el trimestre y finales del Q2 iniciamos posiciones en Econocom. También era otra situación especial porque antes de la crisis del COVID, el fundador había ofrecido comprar un paquete de acciones a 3 euros. Y gracias al COVID, las acciones habían descendido hasta 1,60 euros. Entonces dijimos, ostras, si antes del COVID el fundador quería comprar un paquete de acciones bastante grande a 3 euros, encima publicó resultados y estaba diciendo que los beneficios que han tenido son prácticamente similares a los del COVID o ligeramente superiores a nivel de beneficio operativo, que es lo que importa, tiene sentido. Entonces, también ha tenido bastante buen resultado esa operación. Invertimos en Mama Mancinis, que es otra empresa muy pequeña, es del OTC de Estados Unidos, para los que tiene una capitalización, creo ahora mismo, de $60 millones. Y también es una empresa de consumo
que se ha visto beneficiada por el COVID, que está creciendo en torno al 20-30%, haciendo productos italianos. Está ganando muchos contratos para comercializar sus productos en cadenas grandes como Walmart y similares. Entonces, la compañía piensa que está barata, incluso ha contratado un equipo de asesoramiento, de banca de inversión para vender el negocio, porque piensan que está cotizando a múltiplos bastante bajos. Tampoco pueden recomprar muchas acciones, porque los fundadores ya tienen bastante. Entonces, nos parece interesante. Toda esta clase de situaciones especiales, como la de Conocom, Betterware, Mancini, Research Solutions, pues las hemos podido hacer gracias a esa flexibilidad adicional y eso se ha visto reflejado en el comportamiento del fondo. Entonces, para los posibles partícipes que quieran unirse al proyecto, pues yo les recomendaría, si quieren aprovecharse, ahora que el fondo también tiene un tamaño bastante flexible, podemos aprovechar todas estas situaciones, pues que hagan uso además de la comisión reducida que existe. Y de CPL Resources hablaremos ahora porque es una situación que pensamos que va a dar bastantes alegrías en el futuro a los accionistas de True Value Small Caps. Y vamos a hablar de las principales posiciones en cartera de True Value, que sabéis que solemos hacer un pequeño update. En primer lugar están las compañías de leasing, que ya sabéis que de forma combinada supone el 15% del fondo. Es una posición bastante significativa, pero nos sentimos obligados a tenerla por el alto conocimiento que hemos acumulado, porque pensamos que son buenas inversiones, que tienen un riesgo asimétrico. Perdón, tienen un riesgo bajo con un potencial alto, lo cual genera pues, una situación asimétrica. Entonces, la principal novedad que ha habido durante el trimestre es que ambas compañías, Airlease y AerCap, que son las más fuertes del sector, se han seguido financiando a tasas ultra bajas. Aquí podéis ver cómo Airlease se ha financiado al 2,8%, con bonos a 6 años. ¿De acuerdo? Entonces, si el mercado viera riesgo de que estas compañías pueden quebrar y demás, les estaría exigiendo tasas de interés realmente elevadas. Y es curiosa la situación que se está produciendo, porque, por ejemplo, las aerolíneas, vamos a poner aquí las aerolíneas y aquí vamos a poner el leasing aéreo, antes de la crisis del COVID se estaban financiando al 5%. Ahora no tienen posibilidad de financiación o te piden cosas como el 12% con condiciones bastante agresivas, de bonos convertibles o directamente te tiene que dar ayuda al gobierno. Sin embargo, las empresas de leasing aéreo, antes del COVID, Airlease estaba financiándose al 3,5%. Ahora la gente está dispuesta a prestarle deuda al 2,5%, con lo cual hay un poco de discrepancia en lo que ve la gente que entiende de si puede quebrar un negocio o no, que es el mercado de deuda. Sin embargo, lo gracioso de todo esto es que en bolsa las empresas de leasing aéreo en el corto y medio plazo se mueven exactamente igual que las aerolíneas, cuando son compañías que tienen muchísimo menos riesgo y además están en una escala superior dentro de la pirámide o de la cadena de valor del sector aéreo. Y es curioso que cotizan a valoraciones pues, de beneficios normalizados cuando se recupera el COVID, incluso más baratas. Entonces sentimos que no hay mucho sentido en lo que está sucediendo y por eso pensamos que existe la oportunidad. Es curioso que además también se mueven al son de las compañías de las aerolíneas americanas que cotizan en bolsa cuando solo el 10-12% del negocio de las empresas de leasing son compañías americanas. De hecho, la mayoría del negocio de estas empresas es Asia, Oriente Medio, que el tráfico aéreo se ha recuperado con bastante fuerza. Entonces, pensamos que son inversiones bastante interesantes. Lo mismo sucede en el caso de AerCap. No he puesto aquí la imagen, pero recientemente ha hecho un tender offer para recomprar deuda que tenían antigua a tipos de interés más alto porque se están pudiendo financiar a tipos de interés más bajos incluso, ¿vale? Sí que es cierto que ha habido quiebras en el sector y hay compañías que están intentando renegociar los contratos de leasing o de alquiler de aviones con estas compañías. Y a lo mejor un 10-20% de la flota global puede llegar a quebrar y tengan que renegociar los términos de ese alquiler. Pero lo que hacen estas compañías en estos casos es firmar contratos de leasing a corto plazo, incluso hablaban de hacer contratos por horas, pues tipo a 1 año, 2 años, hasta que el COVID se normalice y cuando estos contratos expiran y la demanda ha regresado, lo que sucede es que la empresa o la aerolínea va a necesitar el avión,
Pero claro, el contrato que has firmado a corto plazo expira y entonces es cuando llega AerCap o Airlease y te dice, no, ahora vamos a firmar como habitualmente hacemos, un contrato a 5 o 7 años. Y puede que puntualmente reduzcan un poquito la rentabilidad a corto plazo, pero a largo plazo puede que salgan incluso más beneficiadas, porque al final de esta crisis todas las aerolíneas van a salir muy endeudadas y va a ser más crítico que nunca tener acceso a alquilar los aviones en vez de comprarlos y tenerlos en propiedad. Rivales incluso más débiles que AerCap o Airlease están teniendo más dificultades financieras, con lo cual cada vez que hay una de estas nuevas crisis, las empresas más fuertes del sector emergen más fortalecidas. Y luego existe un factor curioso, que hay empresas que cotizan en el mercado asiático, que además está más barato, como Boca Aviation, que están cotizando una valoración de 7 veces beneficios, que incluso son beneficios deprimidos, y una vez valor en libros. Sin embargo, nosotros estamos invirtiendo en AerCap o en Airlease a 3 veces beneficios o 4 veces beneficios normalizados y 0.3 veces valor en libros o 0.5. Cuando son empresas que si las comparamos, AerCap o Airlease y las métricas de Boca Aviation, no tiene sentido, no hay discrepancia. Son 3 negocios muy similares. Incluso podríamos argumentar que Airlease y AerCap son mejores que esa otra compañía, pero cotiza en otro mercado donde al parecer es más apreciada. Y el elemento diferencial de Boca Aviation es que pagaba dividendo. Entonces a los inversores pues como que les gusta más y por eso la valoran a esos niveles. Pero aunque AerCap o Airlease no paguen dividendo, una compañía está reinvirtiéndolo en crecer, tiene un balance muy saneado y la otra pues lo está reinvirtiendo en recompra de acciones. De momento las ha pausado, obviamente, por la situación que se está viviendo, pero probablemente para el año que viene las reanude. Además, en la última presentación de resultados de AerCap y Airlease, podemos ver cómo están vendiendo los aviones durante el segundo trimestre con beneficio sobre el valor en libros. Además, ese beneficio, aunque se ha reducido un poco respecto al periodo anterior, es porque han vendido menos aviones. No tiene sentido vender ahora pues que han bajado un poquito los precios. Pero aún así, da idea del margen de seguridad que existe, porque el mercado descuenta que vayan a tener que hacer algún impairment y que el valor del libro se reduzca. Si en el peor trimestre de la crisis, donde estaba toda la flota aérea parada, han conseguido vender aviones por encima del valor que le tenían registrado en libros. Y en Airlease ha pasado lo mismo. Veremos ahora, a ver cuando publiquen el Q3, que es a principios de noviembre, cómo sigue evolucionando y cómo se han realizado las ventas, porque AerCap sí que ha vendido, creo, 5 o 7 aviones. Y Airlease tiene la ventaja de que tiene estos fondos de inversión gestionados, donde les puede vender abiertamente, lo dice, los aviones más antiguos, pues les vende ahí a un valor de mercado y hace que no tenga que volcarlos en el mercado tradicional, sino que los puede meter directamente en los fondos de inversión que gestiona para personas o inversores que quieren beneficiarse de ese mercado. Y también vemos interesante los resultados de la primera mitad del año 2020. Podemos ver aquí como los resultados de AerCap ha ganado exactamente lo mismo que el año pasado. El año pasado ganó $4 y este año ha ganado otros $4. Durante el Q2 ha ganado $2 por acción. Sí que es cierto que el año pasado ganó 2,40, pero porque el número de ventas de aviones que realizaron fue mayor. Y eso fue el principal elemento diferenciador. Luego vemos como estas compañías, si analizamos las cuentas y nos tomamos el tiempo de ver cómo funcionan, vemos aquí esta partida que pone maintenance, rents y otros ingresos o recepción de dinero, como lo queramos ver, y ha aumentado significativamente. ¿Esto por qué se debe? Es porque cuando un cliente va a alquilar un avión a AerCap o a Airlease, tiene que pagar unos depósitos y a veces te pueden pedir el depósito equivalente a 1 año y medio de alquiler. Si te ven que no es una aerolínea muy poco solvente o que puedes tener dificultades financieras, como han tenido algunos clientes de AerCap, lo que sucede es que si tú dejas de pagar, automáticamente pierdes esos depósitos que la compañía te cobra como en función de mantenimiento futuro del avión y demás, pero al final son depósitos para asegurar la solvencia del negocio. Entonces, históricamente, AerCap o Airlease, cuando han tenido clientes que quiebran y dejan de pagar, acaban saliendo beneficiados, porque
pierden el depósito, te da además espacio para trabajar con el avión 6 meses, 1 año y ponerlo con otro cliente. Pensamos que lo más duro de la crisis ya ha pasado, se va recuperando más rápido o más lentamente, pero estas empresas ya han dicho que no van a tener ningún tipo de necesidad de ampliación de capital o de solicitar más dinero. En el mercado de deuda vemos que se están financiando bien, entonces tienen un balance sólido para soportar el periodo, que pase 1 año y medio difícil. El mercado vuelve a tomar confianza y AerCap es una compañía que perfectamente puede ganar $8 de beneficio por acción y está cotizando, creo, a 27. O sea, es un PER de 3 veces y media. Que estamos hablando de que hace nada es una empresa que estaba cotizando a PER 9 o 8. Y podemos argumentar que ya de por sí era un múltiplo muy bajo. Entonces, cuando se recuperen un poquito los beneficios, la visibilidad en el sector, la empresa estoy seguro que va a comenzar la recompra de acciones. Si no se recuperase el precio en bolsa, en menos de 3 años y medio recuperarían, si todo lo que ganan lo hacen en recompra de acciones, podrían recomprar todas las acciones que hay en circulación. O sea, son situaciones ridículas, especialmente en compañías que están tratando bien al accionista y que son prudentes con la gestión del capital y demás. Entonces, es por lo que tenemos tanto peso en esta clase de compañías, pero porque creemos o entendemos que lo que está haciendo la compañía y que además son buenos negocios, y es que al final están ganando prácticamente lo mismo. En una de las peores crisis que se recuerda para el sector, y la clase de números que están reportando son muy diferentes a los de la clásica aerolínea, como Delta Airlines o American Airlines, que si vemos los resultados del Q2 o el Q3 son un completo desastre. O sea, y están quebradas si no fuera porque te ha rescatado el gobierno americano. Entonces no tiene sentido que hayan tenido el mismo comportamiento en bolsa, que ambos grupos de acciones han caído un 50% desde máximos, llegaron a caer más, pero no tiene sentido que se valoren de la misma forma. Entonces nosotros con el Value Investing lo que hacemos es ese arbitraje temporal, donde tenemos una visión más a largo plazo que el mercado y tratamos de comprar a buenos precios. GoEasy también ha presentado resultados espectaculares. El mercado en el Q2 pensaba que iba a quebrar directamente el negocio. Ya sabéis, el mercado en su comportamiento maníaco depresivo. Ya hemos explicado muchas veces por qué es un negocio muy resistente a las crisis, por qué lo hace bien. Incluso aquí se ha demostrado que la morosidad ha bajado un 3,5% respecto al periodo anterior. Incluso el volumen de nuevos préstamos que ha dado ha subido porque la demanda de estos servicios por parte de la compañía aumenta en estos periodos de crisis. Los beneficios por acción han aumentado un 50% respecto al periodo anterior. Entonces, no tiene sentido que, habiendo aumentado tanto los beneficios, la acción todavía continúe por debajo de máximos históricos. Pensemos que en True Value estuvimos comprando estas acciones a 20 y 30 dólares en marzo y ahora están en 70. Pero es que a 25 o 30 dólares era un poco como lo que sucedía en AerCap, que no le estaba afectando la crisis y era un PER 3 de beneficio normalizado, cuando es una compañía que suele cotizar a PER 10, PER 12. Entonces, da una idea de la clase de oportunidades que hubo los meses pasados. Y parte del performance, que hayamos conseguido recuperar la mayoría de las pérdidas, viene de operaciones como estas, como GoEasy, AerCap, Orlis o MTI, pues de concentrar mucho la cartera en esos momentos en los que el mercado es irracional y tú como gestor o como empresa pues te tienes que comportar de una forma racional y pensar a largo plazo sin dejarte llevar pues, por las emociones de lo que esté sucediendo. S&U también publicó resultados recientemente. Obviamente, las ventas están un 20% por debajo del máximo pico anterior porque los concesionarios están cerrados, hay menos tráfico y demás. Pero una vez que se recupere el volumen de préstamos actuales, la compañía el otro día hizo su primera conference call, está dando un poquito más a conocer la compañía, pues ha afirmado que incluso el negocio va a salir más fortalecido después de periodos como estos. A todas estas compañías como GoEasy, S&U, les beneficia en los años posteriores. Entonces, somos realmente positivos con una compañía que es que apenas tiene deuda, que además han dicho que van a mantener el dividendo, que no tiene ningún tipo de problema financiero, que están cotizando a un PER de 7 o PER de 6 de beneficios del año que viene y que normalmente ha cotizado esto a PER 12.
y que además va a tener crecimiento en los próximos años, que muchos de los competidores han quebrado o están en situación complicada. Entonces también somos bastante positivos ahí en esa área. Y como os decía antes, MTI publicó resultados del Q3, confirmó un poco lo que explicábamos en el anterior webinar. Lo que pasa es que no esperábamos que fueran tan buenos. De hecho, el EBITDA en una compañía de restaurantes es remarcable, que lo consiguieron aumentar un 4% respecto al año 2019. El cash flow operativo, que al final es lo que importa en estas compañías, ha aumentado de 27 millones que hicieron en 2019 a 38. Y de nuevo, es otra acción que llegó a cotizar a $70 y que ahora está en 45. O sea, no hay que saber mucho de valoración para ver que si una compañía está ganando más que en el periodo anterior, el mercado cotiza de media a un múltiplo superior. No tiene sentido que esté por debajo del máximo histórico. Tuvo ahí un problema también con un empleado descontento que denunció a la empresa. Al final eso no ha quedado en nada y se ha demostrado que no tenía razón. Y además la empresa ha reducido deuda durante el trimestre. Imaginemos que las ventas todavía han caído un 17%. No me quiero ni imaginar lo que va a suceder cuando finalmente abran todos los restaurantes, esté la compañía al máximo nivel. Además, han dicho que han aprovechado la situación para hacer una reducción de costes muy severa, lo cual va a ayudar a la rentabilidad en posteriores periodos. Además, con los conceptos que habían adquirido en meses atrás, pues habían tenido bastante buen desempeño y habían optimizado bastante bien esas adquisiciones. Luego, respecto a la cartera de True Value, ya sé que os vamos a hacer este resumen. Premium Brands publicó en línea, es una empresa resistente, MTI, Govis y Early ya hemos hablado. Kexen tampoco ha habido novedades respecto a lo que hemos visto en el anterior trimestre. Es sector turismo, entonces, bueno, tardará igual que Early o Evercap un poquito más en recuperarse, pero somos bastante optimistas. Grupo Guillín sigue sin ser una compañía afectada por la crisis, incluso la ha beneficiado. Las grandes compañías como Google, Facebook han ido muy bien. Humanis también publicó unos excelentes resultados, creo que lo pusimos en Twitter. Consiguió aumentar ligeramente el beneficio también respecto al 2019, es curioso, y aún así la acción está bastante más abajo que en 2019. Entonces también lo vemos positivo. AirCap ya hemos comentado, SSNC también cotizaba unos múltiplos bastante bajos. Otro negocio que abiertamente ha dicho el COVID va a tener cero impacto, van a ganar lo mismo que en 2019, sigue reduciendo deuda. Es un negocio súper recurrente, de mucha calidad, con buenas perspectivas y está cotizando, y además que va a tener crecimiento en los próximos años a un múltiplo bastante bajo respecto a su media histórica. Texhon sí que se ha visto un poquito más afectada por la crisis. Al final la producción textil, como las ventas retail han sufrido, pues le han bajado. Pero es un sector también muy resistente a las crisis y que además en estos periodos ha generado bastante free cash flow y no ha tenido problemas financieros ni nada parecido. AutoZone ya hemos comentado antes, empresa con la que estamos muy tranquilos y que da estabilidad. La media de la cartera sigue cotizando súper baja, con los cambios que hemos hecho últimamente, con una deuda más o menos baja, salvo algunas compañías son financieras, pero aún así, aún siendo compañías financieras, el ratio de endeudamiento que tienen es bajo o muy bajo, ¿vale? Pero cualquier compañía financiera a veces tiene que tener un poquito de deuda. Y como os decíamos antes, en True Value hemos incorporado a AutoZone este trimestre, pero en True Value Small Caps hemos incorporado dos nuevas compañías. Hemos incorporado API Group, que es una empresa que acaba de salir a bolsa mediante los SPACs. Ya sabéis que solemos hacer bastantes situaciones especiales en estos negocios y nos parece interesante incluirlo. Pensamos que es uno de los más de calidad. Es un sector, el de los SPACs, que el 80-90% acaban mal o son peligrosos y eso hace que los que tengan sentido puedan funcionar bien. Aún así hay que monitorizarlo bien porque son empresas más jóvenes, no llevan tanto tiempo, pero nos gustaba la propuesta de valor de API Group, el equipo directivo. La anterior compañía, que se llamaba Harden Corporation, el señor Martin Franklin, que fue el fundador de aquella compañía, multiplicó por 50 veces el dinero de los accionistas en 16 años, con una estructura o un enfoque bastante similar. Tiene bastante dinero invertido en esta nueva compañía y pensamos que están
alineados. Aún así lo iremos monitorizando. No es una posición muy grande todavía. 70% es un negocio muy estable, muy recurrente. Son empresas de servicios, tipo para hacer mantenimiento de protección contra incendios, de tratamiento de aguas residuales, instalaciones eléctricas y demás. Es una empresa que crece bastante orgánico y también están consolidando el sector. Hay muchísimas compañías pequeñas en este mercado, que es un mercado bastante grande, que no tienen la escala suficiente, que se pueden adquirir a precios muy bajos y ha generado históricamente un crecimiento del 15%. El COVID apenas tiene impacto, incluso también es otra de las que ha aumentado los beneficios respecto al periodo anterior. Pensamos que puede dar una TIR bastante elevada. Este año, aún así, con el COVID, esperamos que gane $1,10, cotiza 14. Al año que viene puede ganar 1,30, 1,40, más o menos, pero sí que esperamos un cierto incremento. Y lo vemos un precio bastante bajo. Normalmente este tipo de negocio debería cotizar con comparables similares que cotizando en bolsa pues a un PER de 15 veces, tiene baja deuda y a medida que vaya creciendo los próximos años y siguiendo lo que venía haciendo en el pasado, pues pensamos que puede haber una generación de valor importante. Y otra de las compañías que hemos encontrado para True Value Small Caps, igual de esta hacemos una presentación más en detalle, que llevamos un tiempo sin hacer, nos parece una situación muy interesante. Es una empresa de servicios de recursos humanos, ¿vale? Ya sabéis que en bolsa cotizan muchas, las clásicas agencias de trabajo temporal, tipo en Francia está Grupe Crit, en Synergy, también a nivel global Manpower es una de las más grandes, Randstad. Todas estas compañías, debido al COVID, han caído sus ventas un 20 a un 30% en el Q2 y en la primera mitad del año, en el H1. Han caído un 20%. Han tenido un desempeño. Al final son negocios que tienen un componente cíclico bastante importante, porque tienen un modelo de negocio donde te contratan para o bien encontrar un puesto de trabajo en concreto, una persona en concreto, o para tener una serie de empleados en modo de trabajo temporal, donde te pagan un fee recurrente. Pero cuando hay crisis, rápidamente la empresa despide a sus empleados, con lo cual tú dejas de cobrar comisión, o en el caso de que estén buscando un personal específico, pues tú no cobras porque nadie quiere contratar cuando hay crisis severa, como lo que ha ocurrido en estos meses. Entonces, lo que ha sucedido a estas compañías es que le han caído las ventas un 20%, un 30%, y los beneficios directamente se han ido a cero. Han caído bastante en bolsa y son negocios pues, que siempre cotizan a un múltiplo bajo porque tienen baja calidad. Ahora bien, aquí es cuando entra CPL. CPL era como estas compañías hace 15 años. CPL tiene dos líneas de negocio. Tiene lo que llama el Flexible Talent y el Permanent. El Permanent es el modelo de negocio tradicional de cualquier agencia de estas cotizada. Pero se sacaron de la manga esta línea de negocio, la del Flexible Talent, que es un modelo de outsourcing o de externalización de departamentos de recursos humanos para las compañías. Y la empresa ha empezado a ganar tracción con este modelo de negocio, está creciendo mucho, porque está demostrando a las empresas que les reduce costes y que lo pueden hacer mejor incluso que ellas mismas. Y es un sector donde está ganando ventaja competitiva porque ya no vendes un commodity, que es encontrar trabajadores. Ahora vendes un know-how, porque es una compañía de Irlanda, la mayoría del negocio está en Irlanda. Cuando te viene una compañía, por ejemplo, Google es cliente suyo y te dice, quiero externalizar ciertas funciones de mi departamento de recursos humanos. CPL busca al candidato correcto, le entrena, le monitoriza mientras que está desempeñando su trabajo, trata de ver cómo soluciona sus problemas, hace el entrenamiento periódico para asegurarse de que se mantiene al día con las necesidades que tiene la empresa. Y esto hay que desarrollar un know-how por cada industria. En el momento que logras un cliente en el sector bancario y lo haces bien, pues es más fácil que ganes el siguiente. Y eso no es tan fácil de ganar, esa confianza y esa reputación que no se puede comprar con dinero, porque vas a delegar en ellos una parte muy importante de tu empresa, que son los recursos humanos, si no has demostrado que lo puedes hacer. Entonces, si no tienes clientes de inicio, no lo puedes demostrar y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Que este modelo de negocio más cíclico, el modelo permanente, tiene
comisiones más altas. A lo mejor te pagan un 20, un 25% del dinero que gana el empleado. Sin embargo, este modelo de negocio, la comisión es más baja, es un 15% quizás, pero es muy recurrente, porque las empresas no pueden decir en la crisis como ahora, oye, prescindo de mi departamento de recursos humanos, porque ya lo has externalizado todo en CPL, pues te has vuelto dependiente de CPL. Entonces, esta línea de negocio, antes de la crisis de 2008, suponía un 30% para la compañía. Ya estaba pivotando el negocio hacia esta línea de negocio. En el año 2013 ya suponía el 50% y en el último trimestre ya suponía el 75%. Entonces, la mayoría del negocio de la empresa ya es recurrente. Y además, como opera en una economía muy estable, como es la economía de Irlanda, no se ha visto tan afectado en el otro 25% que es más cíclico. Y además, como la empresa sufrió en sus propias carnes la crisis del 2008, se ha centrado en las industrias más estables. Ahora mismo tiene muchos clientes del sector de tecnología, que le ha beneficiado la crisis, del sector de salud, del sector para gobierno, sector financiero, que también es bastante crítico, sector de telecomunicaciones. Y tan solo a lo mejor un 5 o 10% de los ingresos de la compañía se puede considerar asociados a clientes tipo construcción, industrial y demás. Con lo cual es una empresa que se ha transformado literalmente el modelo de negocio. Solo que es una compañía muy poco conocida, capitaliza 200 millones en Irlanda. Luego encima la fundadora, que está haciendo un trabajo increíble, o sea, es de estas, la típica historia de self-made, de alguien que deja el trabajo, funda su pequeña agencia y la hace crecer hasta hacerse rico. Y es eso, una compañía poco conocida, la cubren pocos analistas. Como tiene la fundadora y su marido, pues un 35% de las acciones, el flotante que hay en circulación es muy bajo. Nosotros nos ha llevado bastantes semanas acumular una posición importante y pensamos que el mercado no ha valorado el cambio de modelo de negocio. O sea, ahora mismo la empresa, lo gracioso es que tiene 3 euros por acción en liquidez. Cotiza a 7. De hecho, el market cap son 200 millones y tiene 60 millones en caja neta a final del trimestre o de este año fiscal que ha cerrado el 30 de junio. Quitando eso, la compañía a 30 de junio, que incluye lo peor del COVID, ha ganado casi 0,90 céntimos por acción. De hecho, en este periodo ha conseguido aumentar los beneficios un 10%, mientras que los beneficios de las empresas similares en bolsa se han ido a cero. O sea, o les han bajado un 80, 70%, y esta compañía ha conseguido aumentarlos durante lo peor de la crisis. Entonces eso ya, desde nuestro punto de vista, es la máxima prueba que necesita el mercado para decir, oye, esto no se debería valorar como el resto de compañías. Es que incluso está más barata que las otras compañías en bolsa. Y encima, para ponerle la guinda al pastel, no es la típica small cap que no entiende el capital allocation. Es que encima la fundadora es buena. Ha hecho 2 tender offers, nos recordaba un poco la situación que vimos en Humanis. Desde el año 2011 ha hecho 2 tender offers, uno en 2012 y otro hace poco, en 2018. Cuando ha visto que las acciones están baratas, como no puede recomprar en el mercado, pues directamente hace una oferta de comprar un bloque entero. Y gracias a esto, en los últimos años, a pesar de que la compañía ha triplicado su tamaño, las acciones han bajado de 37 millones de acciones en circulación a solo 27. Luego, encima, ha hecho fusiones y adquisiciones de pequeñas empresas a múltiplos muy atractivos. De las últimas 20 que ha hecho, tan solo ha habido una que las ha funcionado mal, el resto han ido todas muy bien. También paga un dividendo generoso. Entonces, los últimos años se ha encontrado con bastante liquidez. Ellos sí que les gusta tener en el balance, por lo que han comentado, un 15, 20 millones, pero no 60 o 80 millones que van a acabar este año de liquidez en el balance. Entonces, suponemos que van a hacer otro tender offer en el futuro, cuando pase un poquito el COVID, ¿vale? Aún así, aunque les ha ido bien el negocio, pues prefieren, oye, ser prudentes y luego ya pensar en hacer un tender offer o en dar dividendos, supongo. Entonces, no es la clásica small cap que no trata bien al accionista, que se queda el dinero en el balance, sino que encima te devuelve el dinero. Y es curioso que las acciones están cotizando
al mismo nivel que en 2014, cuando en 2014 ganaba la mitad de dinero. Ganaba en torno a 11 millones al año y ahora está ganando en torno a 23, 25 millones. Y encima tiene el doble de liquidez en el balance. Bueno, más, el triple. En esa época tenía 20 millones de liquidez y ahora tiene 60. ¿Vale? Y está al mismo nivel. Y es una compañía que ahora mismo está cotizando, como os ponemos aquí, a un PER normalizado de 4 o 5 veces tan solo. Estamos hablando de un negocio que tiene crecimiento, que resiste a las crisis, que tiene un ROCE, un retorno sobre capital invertido, elevadísimo, que la fundadora dirige la compañía, que tiene muchas acciones, que encima cuando están baratas te hace tender offers o dividendos. Si es que cumple todo lo que podría desear cualquier value investor. O sea, vas haciendo tic por tic y dijimos, ostras, pues no falla en nada, que a veces es difícil de encontrar una situación de este estilo. ¿Por qué está así? Por desconocimiento, porque el modelo se ha transformado, la gente pues no la sigue mucho, es muy desconocida, el mercado de Irlanda es muy pequeñito, pero es una de las empresas más fuertes. De hecho, en Irlanda es la empresa que mayor cuota de mercado tiene. Tiene el 25% de cuota de mercado de trabajo temporal. Es la líder. Y incluso hemos investigado transacciones similares que ha habido en el sector. No se han vendido empresas por menos de PER 13 y 8 o 9 veces EV/EBITDA. Hemos encontrado un montón de transacciones, ya ampliaremos más en el futuro, haremos quizás un vídeo entero dedicado a la compañía. Y esta empresa está cotizando a pues 3 veces EV/EBITDA, cuando las transacciones se realizan a 8 o 9 veces. De hecho, es muy habitual que grandes compañías como Manpower o Randstad, cuando quieren entrar en un pequeño país, y lo hicieron así en Suecia, por ejemplo, pues van y compran a la empresa local dominante y ya está. Y de esa forma se hacen con el mercado porque no tienen otras posibilidades de crecer. Entonces, y estas transacciones son de empresas con modelo de negocio tradicional, que no tienen el modelo este que llaman flexible talent, no el modelo de outsourcing de recursos humanos que ha generado CPL. Entonces, son la clase de oportunidades que estamos viendo en Small Caps y de las cuales, pues, no sé, se me nota la presentación que estamos realmente entusiasmados de poder tenerlas en el fondo. Entonces, tenemos muy buenas perspectivas para True Value, el original, y True Value Small Caps. En Small Caps con inversiones como estas y en True Value por las razones que hemos explicado. Y después está True Capital, que es otro estilo de inversión, más tranquilo, más de súper buenas compañías. A cambio, siempre somos honestos, o sea, de un retorno que va a ser inferior, pero que tiene esas otras características deseables que muchos de los partícipes nos habían manifestado que les podía interesar. Pues hemos tratado de poner todas las piezas en juego, porque hay que coordinar bastantes partes para poder ofrecer un producto así a ese nivel de comisiones y tratar de ofrecerlo a la comunidad. Entonces, pensamos que si ese proyecto de True Capital tiene éxito, pues lo que decimos siempre, cambiará para siempre la gestión activa en España. Entonces, si de verdad, o sea, y pocas veces pedimos de forma tan enérgica el apoyo, pero sí que solicitamos el apoyo de la comunidad inversora, porque es que True Value apenas, cualquiera que sepa la industria, no tiene beneficios o son mínimos de ese producto. Pero sí que vemos o nos gusta hacer las cosas de forma diferente, probar cosas nuevas, y si es lo que la gente demandaba, pues ya está, lo vamos a servir. Pero ahora es el mercado o el inversor el que tiene que hacer el resto para apoyar el proyecto, y que si va adelante, pues habrá proyectos similares en el futuro de True Value o el resto de la industria, pues le gusta y se dará cuenta de que se pueden ofrecer cosas nuevas, ¿de acuerdo? Así que, como decimos, muchas gracias también por haber asistido a los webinars, por todo el entusiasmo que mostráis y por comprender que son 2 años difíciles que hemos tenido en True Value. Somos conscientes, ¿de acuerdo? Es lo que hemos dicho siempre, o sea, cometimos algunos fallos de inversión en 2018 especialmente. Pensamos que la ejecución que hemos tenido el resto de años ha sido bastante buena. También el mercado Small Caps ha estado complicado estos años, pero no justifica obviamente el resultado, y agradecemos a todos los partícipes pues que están invertidos y que poco a poco pues está demostrando que las inversiones que hemos hecho son sólidas y que el fondo está generando valor y que las perspectivas son buenas. Así que damos paso a la parte de preguntas.
Perfecto, Alejandro, te traslado sobre todo 3 preguntas que nos han transmitido la audiencia y un poco por orden. ¿Cómo queda la distribución de patrimonio de los asesores en los 3 fondos? La idea es que sea el mayor vehículo, vamos, yo por lo menos en True Value, y como proyectos complementarios True Value Small Caps y True Capital, ¿vale? Todavía tiene que poderse comercializar como tal, o sea, yo todavía no he hecho el proceso de apertura de cuenta en True Capital, pero sí que estoy invertido. La mayoría está en True Value y luego una pequeña parte en True Value Small Caps. Pero a medida que también reciba los dividendos de True Value Investments, de la gestora, pues ya en breve con el cierre de año, pues la idea es distribuirlo pues un poquito entre True Value Small Caps y True Capital. Pero ahí ya es decisión o cuestión de cada uno. Hay gente que a lo mejor dice, oye, pues yo haría el 100% en True Capital porque me gusta la filosofía del fondo y no quiero un fondo tan volátil como puede ser True Value Small Caps, a pesar de que está dando una rentabilidad bastante superior. Si a mí me preguntáis, pues a lo mejor tipo podría hacer 70, 20, 10, tipo una cosa así. True Value, True Capital, True Value Small Caps, ¿vale? Variando los perfiles. Pero para mí, mi inversión más fuerte siempre va a ser True Value, es el producto original, es el que tengo más cariño y creo que es el que más potencial tiene en la actualidad, solo que es más volátil por lo que hemos comentado. ¿De acuerdo? Ya sabéis que siempre hemos dicho que la mayoría de nuestro patrimonio está invertido en los fondos, al menos tenemos ese compromiso la gestora del 70% del patrimonio personal, ¿de acuerdo? Distribuido pues entre los diferentes productos, tanto José Luis, mío, Natalia, que también se ha incorporado al equipo, pues también está invertida en los 2 fondos y José María. Perfecto, nos preguntan que a qué se puede deber la divergencia entre Airlease y AirCap. No hay mucha divergencia, o sea, al final ha caído un poquito más AirCap, eso sí que es cierto en bolsa, pero se debe a que la flota de aviones que tiene Airlease es un poquito más nueva y están más enfocados en el segmento que llaman narrow body, que son jets de en torno a 150 a 200 pasajeros. Porque como este sector depende más de los vuelos regionales, que no se han visto tan afectados como los internacionales, pues el mercado estima que si hay estrés, sobre todo lo que le preocupa al mercado es el precio de venta de los aviones, porque puede que hubiera que hacer algún impairment en el balance. Y AerCap, por el contrario, tiene una flota un pelín más antigua. Un avión dura de media, para que nos hagamos una idea, 25 años. Airlease creo que tiene una flota de como de 4 años de antigüedad y AerCap creo que eran de 6 años. Entonces es un poquito más antigua, pero son tecnologías modernas, que es lo que importa en estas compañías. Están muy diversificados a nivel de clientes. Ahora bien, pongamos las cifras en la mesa. AerCap tenía un book value de en torno a 11 billion o 10.5 ajustados. Todo el total de aviones que tienen el balance son 35 billion. La parte que representa los white body, que son el famoso 787, el 777, el A340, todos los aviones de largo radio, de mucha capacidad, de el A350, que tienen 300 pasajeros o más, pues todos los vuelos internacionales hay mucho estrés en el mercado. Los vuelos regionales están soportando bastante bien. Pero en este mercado sí que hay estrés. Entonces, el mercado lo que dice es, bueno, ¿qué pasa si hay impairments ahí? Lo que sucede es lo siguiente. Un 20% de la flota es de ese tipo de avión, ¿vale? No son los más habituales, pero sí que supone un 20%. Entonces, podríamos suponer entre 7, 8, 9 billions de book value asociado a ese segmento. Si hay impairments en ese segmento, este mismo análisis se puede hacer en Airlease también. Lo máximo que llegaron a caer en un estrés como en 2008 o después de los atentados del 11S, el valor de los aviones fue en torno a un 30%. Y esta caída puede ser temporal, que luego se recupera al cabo de 2 o 3 años y la empresa sigue poseyendo los aviones y puede que haga un reversal de ese impairment. Pero supongamos que es un impairment de 2.4 billion y tenemos un book value de 10,5 billion, con lo cual el valor neto que se quedaría en nuevo book value es 8 billion, lo cual equivale a más o menos $55 por acción de book value, ¿vale?
Históricamente, AirCap cotiza a 0,8 book value. Nosotros pensamos que debería cotizar a una vez o una vez y algo, porque es donde se han realizado transacciones privadas en el sector y lo que han pagado private equities por negocios de peor calidad que AirCap. Pero bueno, vamos a suponer que es la media histórica la que ha cotizado. Esto equivaldría a un valor de en torno a $45 en bolsa y está cotizando a 27. Y este es el escenario más severo. Y además ese impairment puede que se produzca a corto plazo, pero luego vemos posible que haya un reversal o que se retroceda ese impairment, que es habitual en esta situación. Entonces, aún así, hay upside y la empresa, aunque haga ese impairment, no tiene por qué vender los aviones. ¿Qué es lo que sucedió cuando sucedió? Porque lo hemos estudiado toda la historia. Por ejemplo, en el 11S lo que hacían estas compañías era que no vendían los aviones. Sí, haces un impairment y tú mismo te dices, pues sí, valen menos, pero sigues ganando dinero. A lo mejor hay un 10-20% de clientes, lo que decíamos antes, que consiguen renegociarte el contrato. Y los beneficios por acción pueden bajarte un 20, un 30% durante un año. Pero luego, a medida que los contratos a corto plazo vencen, se firman contratos a largo plazo, el mercado de la aviación se estabiliza, pues todo eso se revierte. Y no solo eso, que es que además Boeing, Airbus han manifestado que van a reducir drásticamente las tasas de producción, lo cual ayuda a soportar el precio del mercado de aviones de segunda mano. Y además, si uno ve el flujo de noticias, las aerolíneas están aprovechando para retirar los modelos más antiguos, que son los que más consumen, los que menos satisfacción dan al cliente, los que más contaminan. Las restricciones de contaminación que han puesto últimamente perjudican mucho a los aviones antiguos, que son precisamente los que no tienen AirCap o AirLease. Tienen solo tecnología nueva que se llama o con una antigüedad máximo de 8, 10 años, 11 años, 12. Entonces, eso también es positivo. Y lo importante es que hay un monopolio o un duopolio en el mercado de la aviación, que es Boeing y Airbus, donde a ellos mismos no les interesa que el precio de los aviones de segunda mano baje, porque saben que si producen muchos aviones nuevos y inundan el mercado de aviones cuando los clientes no pueden aceptarlo, va a hacer que baje el precio de los aviones de segunda mano, con lo cual los clientes, ¿qué van a hacer? Pues decir, oye, en vez de comprarme un avión nuevo, pues agarro uno de segunda mano. Entonces, no le interesa a ninguna parte ni a las empresas de leasing, que son los mayores clientes de Boeing y Airbus. O sea, no son American Airlines, Delta, no, no. Los máximos clientes de Boeing o Airbus son AirCap, AirLease y General Electric. Entonces, a ninguna de las dos partes le interesa esa situación. Y además lo han comunicado ya, que van a reducir la tasa de producción. Entonces, son empresas complejas de estudiar. Todo esto que hemos explicado aquí en 5 minutos, pues lleva bastante tiempo comprenderlo, cómo funciona, igual que cuando explicamos todo lo de MTI. Y son situaciones de empresas medianas o pequeñas donde la gente acepta la narrativa habitual y no ha hecho el trabajo quizás de investigar la compañía. Ojo, y esto no significa que vaya a funcionar igual de bien que MTI. Nosotros hemos hecho nuestro análisis y tenemos nuestra convicción, por eso lo expresamos con una posición grande en el fondo, porque sentimos que es una buena inversión. O sea, es una inversión que nosotros haríamos, entonces por eso creemos que es interesante que los clientes la tengan. Es lo mismo que decíamos antes. Si me preguntéis a mí, parte de mi dinero personal lo invertiría en renta fija, ni se me ocurriría. Entonces, ¿para qué lo vamos a ofrecer al cliente si tampoco creemos en ello en la situación actual? Pero sí que creemos en True Value, creemos en lo que hacemos en True Value Small Caps y en el fondo nuevo de True Capital. Cuando estábamos pensando el proyecto, dije, joder, qué interesante, o para mucha gente, incluso yo voy a invertir porque me gusta, o sea, le veo el enfoque, entonces para una parte del capital menos agresiva, me resulta muy interesante para tenerlo ahí 5 o 10 años, lo que sea. O mucha gente que se acerca de mi entorno y me dice, oye, no he invertido mucho en bolsa, pero no me paga nada el banco, ¿qué puedo hacer con ello? Pues oye, este fondo tiene todo el sentido del mundo para iniciarte de una forma tranquila en lo que es la renta variable. No sé si sigues por ahí, Luis.
Sí, sigo por aquí, lo que sé. Vale. Tenía el micrófono Estabas leyendo silenciado la pregunta. y estaba hablando y típico. Disculpa, que es que a veces me enrollo con las personas. No, que va, que va. Nos preguntan, en el caso de SNU, el impairment rate se ha disparado a causa de la nueva norma IFRS 9. ¿Cómo interpretas los impairment versus periodos como el 2008? Sentimos que no afecta mucho. Al final sí que lo hemos visto. Y estamos viendo, por ejemplo, hoy JP Morgan ha publicado resultados y en el Q2 también aprovisionó muchísimo dinero, como 8 billion, para hacer frente a posibles pérdidas por el nuevo modelo que tú comentas precisamente, porque ha cambiado bastante al pasado. Ya no se aprovisiona tanto en función de las pérdidas actuales que estás teniendo, sino de lo que la normativa contable te dice que puede llegar a ser. Y hemos visto cómo ha publicado, creo, hoy resultados del Q3 y ha hecho un reversal de esas provisiones. Ha dicho, ostras, quizás nos hemos pasado de frenada y no necesitamos tanto. Y en este primer conference call que estuvo haciendo SNU, pues manifestó lo mismo, que tienen que hacer esos reversals, pero al final, perdón, tienen que hacer esos impairments por cuestiones contables, pero si uno investiga las crisis, o sea, y lo hemos visto en 2008, que fue la peor crisis para ese negocio, aumentaron los beneficios, con lo cual estamos súper tranquilos. La compañía se sigue financiando a unas tasas mejores incluso que antes del COVID. Y ese es el mejor síntoma de la salud de una compañía. Lo hemos explicado antes. O sea, podéis ver lo que le sucede a la aerolínea. No le presta dinero a nadie, porque saben el riesgo que hay. Pero a Air Lease, AerCap, S&U le siguen prestando en iguales o mejores términos. Entonces nos da una idea de la salud. Con lo cual, si es una empresa que es obvio que no va a quebrar, que no va a pedirle dinero a los accionistas, pues si parte de una valoración barata, es razonable que lo haga bien en el futuro. Solo que esta misma situación, pues una small cap, parece que da un poco miedo lo que hace, es ilíquida, no está muy de moda lo que son ahora small cap value y encima de una empresa que es financiera, pero por el contrario tiene una serie de características que a nosotros nos resultan deseables, como que la familia está al frente, que te trata bien, te devuelve el dinero como dividendos, va a crecer los próximos años, tiene un ratio de endeudamiento ridículo, o sea, es de los más bajos que hemos visto en la industria. Ha generado mucho valor históricamente. Está gestionado de una manera súper prudente. O sea, tú te ves el primer conference call que han hecho el otro día y dices, ostras, si yo tuviera, que no tengo, pero si tuviera hijos o tuviera ahorros, pues pondría el dinero ahí en S&U y uno está súper tranquilo. Entonces, nosotros lo que nos enfocamos es en eso y, bueno, estaremos el tiempo que haga falta hasta que reconozca el valor del mercado. Perfecto. Nos preguntan, Alejandro, por AK Technologies. ¿La lleváis en cartera? Sí, era una posición pequeña que iniciamos con las caídas del COVID y que tenía un poquito de deuda de una adquisición que había hecho, por eso tampoco habíamos comprado mucho y parece ser que el mercado pues se puso nervioso y tumbó bastante las acciones. Entonces la acción llegó a caer a 15, 16, ahí también estuvimos comprando algo más con la caída y recientemente han realizado una ampliación de capital. Es la única que hemos tenido de todo el COVID entre los dos fondos. Bueno, esta y Gin Group, ¿de acuerdo? Que también la seguimos teniendo. Entonces, lo curioso es que cotizaba a 15 o 16 y han hecho la ampliación de capital por encima del precio de mercado. Creo que era 22 o 21. Entonces la acción subió un 40%. Va a seguir siendo una posición pequeña. Si no fuera por la deuda que tiene, es una situación muy interesante. Porque los beneficios futuros que va a hacer, aunque haya hecho la ampliación y haya subido ya en bolsa, pensamos que está realmente barata. O sea, de unos beneficios futuros podría estar a 6, 8 veces beneficios, cuando normalmente ha estado cotizando al doble, a 15 o 18 veces. Pero lo mismo que decíamos antes, al final es nuestro dinero, de nuestra familia, los partícipes, y no nos parece lógico tener una posición muy grande, porque en ACA sí que hay muchas cosas que pueden ir bien, pero si se alarga un poco con la situación en la que está, pues podía ir mal. Sí que es cierto que ahora, después de la ampliación, se elimina parte del riesgo. Tenemos que reevaluar otra vez, porque acaba de ser hace nada, hace unos pocos días, la ampliación, y pensar a ver qué perfil nuevo de riesgo tiene. Porque desde luego que el upside está ahí.
Perfecto, Alejandro. Estas eran las preguntas que nos da tiempo a responder. Como siempre, se quedan muchísimos más. Os animo a escribirlas en el hilo de True Value en Rankia, que siempre luego se las pasamos a Alejandro. Y si cuando tiene tiempo nos pasa un resumen de las respuestas. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos los asistentes. Vale, Luis, muchas gracias. También agradecer a todos los asistentes que han venido al webinar. Y nada, nos vemos en el próximo trimestre y con la publicación de la carta trimestral. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.